Aquellos que no tengo el gusto de conocerlos, únicamente una parte, como ya lo pueden notar en el grupo, mi nombre es Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos. Actualmente me desempeño como juez de control, precisamente en el juzgado de control de Huojopan de León, Oaxaca. Me he desempeñado desde hace ya 10 años, un poco más quizá, como juez de control, juez de adolescentes, juez de debate en este sistema acusatorio. He tenido la oportunidad de participar en varias oportunidades con distintas academias, con distintos foros en los cuales pues hemos tratado de impartir un poquito de lo que del breve conocimiento que tenemos y precisamente el momento por el cual nos encontramos hoy aquí. De antemano quiero agradecer precisamente a Viernes de Jurisprudencia, pues precisamente la invitación que se me realiza para participar con ustedes el día de hoy. El tema que vamos a tratar, como ya lo he mencionado, es precisamente el aspecto de la prueba en términos generales, es decir, no ahondaremos en un tema en probatorio, sino un ámbito general de lo que implica la prueba. Solemos hablar de este proceso acusatorio, le denominamos incluso en algunas ocasiones acusatorio adversarial, el cual pues desde luego es en ambos sentidos algo correcto, y precisamente dentro de lo que implica esta adversariedad y este proceso acusatorio es el contenido probatorio. Es cierto, estas circunstancias de la prueba, del propio proceso, nuestro tema probatorio, nosotros lo valoramos precisamente, y para este aspecto que tenemos es eso, la prueba y su conformación a través de las etapas procesales y estos aspectos generales que vamos a tratar. ¿Por qué hablamos de la prueba y su conformación y a través de las etapas procesales? Bueno, porque vamos a ver a lo largo de esta pequeña charla que vamos a tener es precisamente cómo se va a conformar la prueba. ¿Qué es la prueba? ¿En qué momento podemos hablar de prueba? ¿Será en todas las etapas procesales del sistema acusatorio? ¿Cuáles son estos aspectos generales que tiene que rendir la prueba? Bien, partiendo de ello podríamos decir en esencia que la prueba es precisamente el alma del proceso, de cualquier proceso. Sin una prueba, sin una circunstancia que sea contundente en el ánimo del juzgador, que pueda acreditar las proposiciones fácticas, no podríamos hablar absolutamente de ningún aspecto probatorio. La prueba, nos dice Cafferat Nores precisamente en su libro La prueba en el proceso penal, que es todo lo que puede servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en aquel son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. Por su parte, Máximo Castro nos indica que es todo medio jurídico de adquirir certeza de un hecho o una proposición. Por otra parte, Ángel Martínez Pineda nos establece que la prueba se puede definir como el examen y exactitud, momento y demostración, operación mental que confirma y justifica el razonamiento que funda la verdad de una proposición. Exige la evidencia que el teorema reclama y necesita. Esencialmente indestructible porque se funda en premisas que dan firmeza y solidez a un silogismo, al manejarse con la maestría del argumento y disparar certeramente las baterías de la fuerza dialéctica. ¿Por qué traigo a colación estos breves conceptos que a mi parecer son en suma acertados respecto de lo que es la prueba? Primero porque nos da una idea genérica de que es todo elemento, todo aquello que yo pueda ocupar a demostrar y descubrir algo. Cuando nosotros llevamos a juicio, cuando nosotros llevamos ante un órgano jurisdiccional una determinada litis, un determinado conflicto de cualquier naturaleza, y en específico de la naturaleza penal, llevamos en principio una afirmación que se ve desarrollada en este caso por la acusación que realiza el señor agente del Ministerio Público a través de su investigación, en la cual en su momento deberá pues precisamente acreditar hechos. Aquí me gustaría aclarar únicamente hacer
desde el punto de vista de un servidor, lo que se justifica más allá de los hechos y de un ámbito técnico, a juicio de quien habla, y les explico el porqué, que más que hechos, lo que acreditamos en la realidad dentro del debate mismo es o son actos jurídicos, actos en los que necesariamente intervino la voluntad de una persona, la voluntad, en este caso del imputado, por lesionar o destruir un bien jurídico. El hecho en un primer momento, y algo que no discutiremos a fondo en este sentido, pues es un cambio en la naturaleza que puede ser o no provocado por la actuación y la voluntad del ser humano. Lo que a nosotros nos interesa es precisamente este acto jurídico que no es otra cosa que la manifestación de la voluntad de una persona y que tiene repercusiones en el mundo jurídico, y en un mundo jurídico en específico que es el mundo del derecho penal. Por ende, la prueba que voy a llevar en su momento tiende precisamente a la demostración de estos actos, a la demostración de algo que el Ministerio Público investiga. Podemos tener entonces como elementos que puedan integrar la prueba hasta este momento un acto o un hecho controvertido de acuerdo a las diferencias antes manifestadas, que este acto es investigado especialmente por un órgano, el Ministerio Público, a través pues, de los agentes estatales de investigación, de los peritos que conforman todo el órgano investigador, de los cuales, como nos dice el primero de los conceptos que hicimos referencia, lo que se pretende es actuar la ley sustantiva. Esto es lo que comúnmente conocemos precisamente como este juicio de tipicidad, en el cual este hecho, esta conducta que tengo en un momento dado, en un aspecto abstracto que contiene el tipo penal, precisamente con la prueba doy por acreditada la conducta, pero también la prueba me sirve para acreditar precisamente que esa conducta es lo que en su momento el legislador consideró como un tipo penal, y se adecúan ambas circunstancias. Pero además también la prueba me va a servir en materia penal para acreditar los grados de culpabilidad, la forma de participación, es decir, en su conjunto va a sustentar en su momento la acusación. Por otro lado, también la prueba nos dice Máximo Castro que es todo medio jurídico de adquirir certeza. Por lo tanto, en un sentido negativo, también la prueba lo será aquella que me permita desvirtuar la certeza, establecer una duda razonable, o bien la certeza de un aspecto negativo o contrario a la acusación, que no es otra cosa precisamente que las circunstancias de defensa, en cuyo caso la defensa también tiene la posibilidad de llevar ante el juez, desde luego en una circunstancia de debido proceso, cualquier tipo de medio que le permita al juez establecer la certeza de su propia proposición fáctica, es decir, de su teoría del caso, de aquello que tanto una como otra parte quiere, pero siempre sustentado en estas circunstancias. Además, la prueba también es la validez de un argumento. Recordemos que en nuestro sistema jurídico, quien resuelve sobre los hechos, sobre los puntos que se le ponen a consideración sobre la litis misma, es un juzgador, es un tribunal, integrado por personas conocedoras del derecho de forma técnica, por lo que no basta un argumento, no basta únicamente esgrimir argumentos sólidos, podríamos decirlo incluso en algunos casos, si no tienen un sustento probatorio que, como lo sabemos, puede ser con mi propia prueba, la que yo ofrezco de acuerdo a mi teoría del caso, o con la prueba de la contraria. La prueba de la contraria también puede justificar en determinado momento circunstancias que beneficien a uno u otro. Esto dependerá, como lo veremos más allá, del principio de objetividad y también de la idoneidad y utilidad de la prueba que se lleva a juicio. En este caso, pues evidentemente nos sirve de algo que muchas veces, y lo he comentado en otros lugares, se dice que el derecho pues, es una ciencia social, pero siempre hay un argumento en contrario en cuanto a lo relativo al aspecto de que se trate de una ciencia o no. Y nos decía porque no hay un método de comprobación como tal, porque, y es cierto, las conductas humanas, si bien son parecidas, siempre tendrán un matiz distinto, que pocas veces veremos el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Sin embargo, dentro del proceso penal, es una cuestión que dejo a su consideración de todos ustedes, dentro del proceso penal, sí hay un método de comprobación. Establecemos una hipótesis, generamos una serie de elementos y generamos una serie de circunstancias que me permiten comprobar esa circunstancia. Y ese método de comprobación que requiere precisamente el ámbito
científico, pues no es la prueba, porque solo con la prueba yo puedo justificar, y valga la redundancia, comprobar las afirmaciones y las proposiciones que yo. Es el método, pues, también la prueba de comprobación de esta proposición. Es indestructible en la medida que cumpla los parámetros necesarios de objetividad, de objeto, de idoneidad, de legalidad, sobre todo en nuestro caso, que supere la contradicción. Por lo tanto, es indestructible la afirmación probatoria cuando ésta se genera con todos los mecanismos legales. Desde luego que esto dará una firmeza al silogismo planteado por el litigante en el momento de realizar sus proposiciones, ya sea en la acusación o en los ámbitos de defensa en las teorías del caso. Veremos también de una manera breve que cada prueba tiene distintos elementos de conformación, distintas formas de surgimiento de la prueba. No es una prueba que surja de la noche a la mañana ni que sea valorada de la noche a la mañana en el ámbito del mundo jurídico, del mundo de un proceso penal, porque puede haber pruebas en términos coloquiales existentes para comprobar muchísimas cosas. Puede haber pruebas en la naturaleza del acto y del hecho, puede haber pruebas que quedan fuera del proceso penal y por ende, para aspectos del derecho, no las puedo considerar pruebas si no le dan firmeza a ese silogismo planteado por las partes. Desde luego que sobre todo ello, sobre toda la prueba debe descansar fortaleza y debilidades que tengo que superar litigante en cualquier ámbito en el que me desenvuelva, sea como ministerio público, sea como defensor, sea como asesor jurídico, y desde luego el juzgador tendrá que estar abierto a manejar ese tipo de pruebas con base en los principios básicos de las pruebas. Sentado lo anterior, en esta breve introducción, ese sería lo que en esencia tengo que ver de la prueba. ¿Cuál es mi fundamentación constitucional probatoria? Fundamentación, ya lo había dicho antes, el fundamento de la prueba es que es el alma de la prueba. Procesalmente hablando, sin prueba no puedo yo jamás acreditar un silogismo, no puedo jamás acreditar un argumento y por lo tanto no puedo acreditar mi teoría fáctica. ¿Cuáles son los elementos que integran una prueba y que son necesarios entenderlos? Y en esto lo he comentado en varios foros anteriormente y sobre todo a mis alumnos en este tipo de materias, que estos elementos que un servidor ha encontrado dentro del libro que ya se mencionó hace un momento de Cafferata Nores, son 4 elementos básicos que me van a permitir recabar, construir, formar, desahogar y en su momento valorar cualquier tipo de prueba. Cuando yo tengo conocimiento de estos elementos probatorios, sé la forma en cómo los debo recabar, cómo va a surgir la prueba, cómo es necesario su utilización o no, su ofrecimiento, su desahogo, petición de la valoración probatoria. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Esos 4 elementos que nos dice este autor, Cafferata Nores, es primero un elemento de prueba. Segundo, un órgano de prueba. Tercero, un medio de prueba. Y cuarto, un objeto de la prueba. El primer elemento, es decir, el elemento propiamente dicho de la prueba, lo constituye precisamente ese dato objetivo que será incorporado en su momento legalmente al proceso. Pero ¿qué debo de tener o de entender como un dato objetivo? Debo entender como un dato objetivo precisamente y específicamente contenido de la información. Es decir, el elemento de prueba no es otra cosa que la información que me puede llegar a ser útil, legal y pertinente en el momento en que yo desahogue la prueba. Información que es necesaria aportarse al órgano jurisdiccional porque justifica en todo o en parte una proposición en específico de mi teoría. Bien, puede justificar de manera diferencial diverso tipo de proposiciones que me llevan a un resultado en concreto. Es decir, si quiero acreditar la existencia de una persona que ha perdido la vida, tendré que llevar información
de que esa persona perdió la vida, de cualquier método probatorio permitido por la ley, siempre y cuando sea el idóneo, el contundente y el más útil. Por otra parte, el órgano de prueba. Esta información, cualquier tipo de información que se tenga, necesariamente debe de pasar un sujeto por una persona. No existe, por lo menos para el proceso penal acusatorio en México, ninguna otra forma, salvo las excepciones previstas en la ley, a las cuales haré referencia un poco más adelante, darle a conocer al tribunal información si no es a través de una persona. Dicho sea de paso, tampoco existe información sin que una persona conozca esta información. Podríamos decir, bueno, pero es que hay información que está contenida en un documento, es que hay información que está contenida en un video, es que hay información que está, como actualmente la podemos apreciar, la podemos ver con los avances tecnológicos, está en el Internet. Y hay información que está grabada en un audio. Es cierto, para términos objetivos, la información está en ese cassette, en ese video, en ese documento, en ese contrato, en el Internet, basta que ponga yo la página, pero esa información es inútil y no es información si no ha sido procesada, ha sido vista, analizada, guardada en la mente de una persona. La información, para que sea útil, para que exista como tal, debe ser analizada por una persona. ¿De qué sirve un tratado que haya escrito alguien si este alguien muere y jamás nadie lo leyó? Como si nunca hubiera existido. Lo mismo pasa con la información procesal. Un objeto, una pistola, un arma de fuego, una flecha, un teléfono celular, que pueden ser información útil para un proceso, si antes no la percibió una persona, evidentemente no existe para el mundo jurídico. Por lo tanto, se requiere este binomio. La información es la información que la tenga un sujeto. Teniendo este binomio de elemento y órgano de prueba, requiero algo más. Requiero necesariamente aportárselo al juez, aportárselo al órgano jurisdiccional. En materia penal, solamente existe, en materia de nuestro proceso penal, solamente existe una forma de aportarlo al proceso. La única forma que existe de aportarlo al proceso es a través del mecanismo establecido por la ley. Y el mecanismo establecido por la ley para aportar esta información probatoria lo va a hacer a través del interrogatorio y, en su caso, del contrainterrogatorio. Tenemos excepciones, decía yo hace un momento, cuando debido a la muerte del órgano de prueba, pues se podrá incorporar en los aspectos que establece el Código Nacional esta información por medio de lectura. En el caso de la prueba anticipada, pues a través de su reproducción por cualquier medio que garantice su autenticidad, un disco con audio y video, un disco con audio, incluso en el último de los casos a través de un acta y por medio de su lectura. El medio establecido en la ley es a través precisamente del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Cualquier otra información que llegue de otra manera no establecida en la ley al juzgador no puede ser valorada por él mismo, no puede ser tomada en cuenta. Tan es así que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece que el juez no podrá reunirse a platicar con alguna de las partes respecto de los asuntos que someten a su consideración. Luego, entonces, es evidente que se requiere este mecanismo establecido. Y finalmente tengo el objeto de la prueba. Cuando esta información que sensorialmente percibió una persona, ya sea porque lo vio, lo vivió, lo sintió, lo escuchó, lo pudo leer, evidentemente contiene esa información, se la lleva a otra persona, en este caso al juez, a través de un interrogatorio y un contrainterrogatorio para cumplir con aspectos de legalidad, de control, cumpliendo precisamente con este ámbito de igualdad de partes, cumpliendo con la contradicción y la inmediación para que el juez pueda establecer todo lo que ya sabemos de ella. Evidentemente, el juez va a proceder a tomar un resultado.
el ejemplo hace unos días con otras personas. El policía estatal que llega al levantamiento de un cadáver, ¿comprueba el policía estatal? ¿Me comprueba la causa de la muerte? No. ¿Me comprueba que la persona estaba viva antes de ese momento? Tampoco. Por una idoneidad. ¿Qué me comprueba esta persona? Me comprueba que llegó al lugar de los hechos. Me comprueba los indicios que encontró. Comprueba que le dijeron que el nombre de la persona era fulano de tal y a dónde llevó el cadáver. Eso es lo único que me comprobaría. Esto es la prueba misma. ¿Qué probó? Probó exactamente eso. A través de la información vertida de manera oral, a través de la escucha que hizo el juez, a través de este interrogatorio, pudo expresar la información que mantenía guardada en su psique, en su cerebro, en su mente, y la aportó a otra persona, en este caso al órgano jurisdiccional. Esto lo retoma nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, quizás con un cambio de lenguaje. Se establece aspectos de órgano de prueba, medio de prueba y los mecanismos probatorios y finalmente la prueba. Nos dice así en su artículo 261 del Código Nacional que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. No me voy a meter en la parte de idoneidad que habla porque es un punto que vamos a tratar. Los medios o elementos de prueba son la fuente de información que permite reconstruir los hechos. Vamos con estos dos puntos y que tienen que ver con los elementos antes descritos de manera teórica. El dato de prueba es la referencia, dice, contenido de un determinado medio de convicción no desahogado. Es decir, es la referencia que en su momento y en la etapa preliminar, en término constitucional, la solicitud de un orden de aprehensión, un orden de cateo, realizará el Ministerio Público hacia el juez. Le dirá, existe una referencia a lo que me dijo la testigo fulana de tal, en donde me manifestó tal circunstancia. Es decir, es el registro. En términos comunes podríamos decir es el registro. Es esa información que ya la tenemos en algo que no es el sujeto. El medio o el elemento de prueba me dice que es la fuente de información. Si atendemos a la palabra fuente, es el origen. Y el origen se puede convertir en el sujeto, en el objeto de donde provino la información. Es un binomio que el Código Nacional establece no como un igual, sino como un conjunto de datos que me van a servir. El dato de prueba es referencia al contenido de un determinado medio de convicción. Existe este dato, existe este medio de prueba, existe este sujeto, existe este objeto. El medio o el elemento de prueba, la fuente, de donde lo obtuvo, en esencia y de manera particular. Finalmente nos dice también que la prueba ya me dice en un aspecto de valoración, se va a este último punto que veíamos o que mencionaba yo hace un momento, el objeto de la prueba. El objeto de la prueba es ese conocimiento al que se arribó una vez que se desahogó. El dato de prueba y el medio de prueba son elementos o son puntos que se encuentran en el funcionamiento primario de la prueba, en la obtención de la prueba, no en su desahogo aún, porque recordemos que en el proceso penal el desahogo probatorio será única y exclusivamente en juicio, pero sí a su forma de preparación, a su forma de obtención, a su forma de resguardo para su producción, en la cuestión previa a la producción propiamente de la prueba. Por otra parte, tenemos que estos elementos o estos aspectos probatorios que estamos o que estoy describiéndoles en este momento tienen su sustento en el artículo 20 constitucional. En su fracción primera, y por cuestiones de tiempo no leeré todo, simplemente los aspectos primordiales y básicos, nos dice que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En otras palabras, me está hablando del objeto procesal de la prueba. ¿A qué me refiero con objeto procesal? Precisamente el esclarecer los hechos, la proposición fáctica como tal, el acreditar que existió un acto que tuvo un cambio, la naturaleza en él y que fue por la voluntad humana y por ende la acreditación de una conducta. Nos habla también de la protección al inocente. Cuando esto no es así, cuando no puedo acreditar en términos generales la conducta o la responsabilidad de una persona, pues al no probar, el objeto es
la libertad del sujeto, continuar con su presunción de inocencia, procurar que el culpable no quede impune, establecer una sentencia condenatoria, desde luego que no se puede sin prueba, y desde luego los aspectos relacionados con la víctima, que también son materia probatoria, y que es uno de los aspectos que hemos adolecido durante muchísimo tiempo, que es la reparación del daño. Tendré que probar el daño causado. Además, la culpabilidad del sujeto, como le llaman. Su fracción primera, el artículo 20, nos habla precisamente de el motivo por el cual debo probar procesalmente su objeto probatorio. Dentro de la fracción segunda, hablamos del principio de inmediación y libre valoración probatoria. Nos habla que deberá ser en la presencia del juez y que el juez la estimará, la valorará de manera libre y lógica, atendiendo desde la lógica racional. Ya sabemos que tendremos que tomar en cuenta para la valoración probatoria la lógica de la prueba, una lógica necesaria que deberá realizar el juez, los conocimientos científicos afianzados y, por supuesto, las máximas de la experiencia, que estas dependerán caso a caso de acuerdo, desde luego, a lo que se plantee para el juzgador. En la fracción tercera, como principios básicos, podemos ver que en la fracción tercera tenemos el valor de la prueba desahogada en juicio. Es decir, nos habla que la prueba solo será la que se desahoga en juicio, no antes, y solo con ella podremos condenar a una persona adquiriendo un grado de certeza. La verdad es humanamente inalcanzable. Jamás podemos alcanzar la verdad. Y desde luego que jurídicamente aspiramos a una certeza jurídica y a una certeza probatoria. Prueba es la que nos da la certeza a nosotros como juzgadores de la decisión que tomamos, de la acreditación de un silogismo, de la acreditación de un hecho, y en este caso de la acreditación de la participación, la culpabilidad y la existencia de un hecho que la ley califica como delito. Nos habla también en la fracción cuarta, el artículo 20 constitucional, precisamente de la imparcialidad que debe tener el juez con respecto al ámbito probatorio. Y para ello, desde luego, que los elementos probatorios deberán ser públicos y contradictorios. Solamente así el juez puede adquirir un grado exacto y concreto de una imparcialidad. Tan es así que sabemos que para el dictado de una sentencia condenatoria no podemos basarnos simplemente en una confesión. Deberá haber por lo menos otros elementos que justifiquen la veracidad de lo que esta persona se refiere como su confesión, los hechos que en ella nos narran. Por otra parte, nos habla de un elemento muy importante que da pie precisamente a la denominación de nuestro sistema, la carga probatoria del órgano acusador. Todo esto tiene que ver con la prueba, y la carga probatoria del órgano acusador tiene que ver con las tres fases probatorias: la obtención, el ofrecimiento y el desahogo probatorio, pasando dentro de la obtención, desde luego, por su preparación y por su conformación probatoria de acuerdo a los distintos actos de investigación. Pero también le competen a la defensa cuando la defensa tenga un parámetro o una defensa de carácter activa. Deberá también tomar en cuenta estos lineamientos. Que esto precisamente en la fracción quinta del artículo 20 nos habla de una igualdad de armas, de una igualdad de posibilidades en el ámbito probatorio para garantizarle al juez que actúe con imparcialidad, que actúe con base en esto que hace un momento comentábamos, resulta ser el alma del proceso. En la fracción octava advertimos nuevamente los aspectos relativos a la forma de valoración del juez. Esto es, a través de la crítica racional, a través del procesamiento interno que realiza el juez, de la valoración de cada uno de los datos, de la prueba vertida en el juicio, en su momento de los datos o elementos probatorios que le dieron para una vinculación a proceso, etcétera, y que lo que se tendrá que justificar de acuerdo a nuestra Constitución, también a través precisamente de la fundamentación y motivación, la explicación de las reglas aplicadas, en su caso de las excepciones aplicadas a tal circunstancia. Nos habla la fracción novena de un respeto o de una cuestión que yo considero es uno de los principios básicos de un Estado democrático constitucional, desde el cual creo que aspiramos todos los mexicanos, que es precisamente la prohibición de la utilización de la prueba ilícita. Cuando nos establece que por ningún motivo, o mejor dicho, que cualquier prueba obtenida con violación a un derecho fundamental es nula, lo cual impide llevar por algún tipo de motivo una prueba ilícita, aun cuando se
pretenda justificar con un ámbito de que era para alcanzar la verdad. El legislador ordinario y desde luego el constituyente en su momento estableció en cuya forma de obtención será diferente. En su caso, una prueba pericial en la que lleva un proceso tanto de preparación, obtención, la obtención de los indicios, la preparación del método científico, el escoger el propio método científico, un resultado preliminar, que es lo que anteriormente conocíamos simplemente como el dictamen por escrito, la forma en cómo lo voy a ofrecer en el momento de la etapa intermedia, finalmente la forma en cómo lo voy a desahogar. Es decir, la prueba, a juicio de un servidor y de acuerdo a varios autores de la doctrina, nos establece que tenemos, por lo menos para nuestro proceso penal, 4 elementos o 4 fases probatorias. La primera, la obtención del elemento probatorio, ojo, elemento entendido como la información, la conformación de la prueba, si esta requiere un análisis por una circunstancia técnica o pericial. Una vez la forma de obtención, de conformación, la forma del resguardo de los registros, que incluye precisamente en lo que hace un momento decía, la forma de obtención y preparación probatoria. Y esta se queda precisamente en la etapa preliminar, tanto en la investigación no judicializada como en la investigación judicializada. Esto es la forma de obtención de la prueba, la forma de su preparación para un momento posterior, para posteriormente llegar a cabo precisamente en la etapa de la prueba, de la etapa intermedia. Hablaríamos entonces que la prueba tiene como proceso de construcción final su ofrecimiento. Un ofrecimiento que debe cumplir con ciertos estándares que veremos a continuación. Finalmente viene el desahogo de la prueba. El desahogo que servirá para poder contrarrestar los 4 elementos antes vistos y que de esta manera se genere una convicción positiva o incluso negativa en el juzgador de una proposición fáctica de cualquiera de las partes. Y agregaríamos una más que tiene que ver, está ligada al desahogo, pero que tiene que ver precisamente con el ámbito intelectual del juzgador, que no es otra cosa que la valoración, la deliberación que hace el juez de estos datos en prueba, de estos elementos que se le dieron como prueba, para que a través de la valoración justifique, tanto de manera lógica como argumentativamente, cumpliendo los parámetros constitucionales y jurídicos, para establecer qué fue lo que quedó acreditado. Es decir, compete al juez en este punto verificar tanto los procesos de obtención, no el ofrecimiento, porque de acuerdo a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales es una fase que le compete únicamente al juez de etapa intermedia, pero sí a la forma de incorporación, de desahogo probatorio y la prueba, es decir, el dato que se pudo obtener de la misma, lo que le compete al juez del tribunal para dar por ciertos los hechos propuestos por las partes. Tenemos entonces al menos estas 5 etapas por las que debe pasar la prueba: su obtención, su preparación, el ofrecimiento, su desahogo, y como un último punto que corresponde al juez, un quinto elemento, sería la valoración probatoria para justificar el dictado de una sentencia. Y todo esto tiene que ver, desde luego, con una garantía procesal, una garantía que implica el debido proceso. Sabemos nosotros ya que el debido proceso pues se constituye primero de la posibilidad de tener una acción, en este caso la acción penal, la cual le compete al Ministerio Público. Deviene de ahí precisamente el derecho a ser informado por parte del imputado de la naturaleza y causa de la acusación, naturaleza entendida como el hecho, y desde luego la causa, pues los elementos probatorios recabados en la primera etapa de la investigación, su derecho a contestar, el cual en nuestra materia penal pues es un derecho como tal y no pasa nada si se niega a contestar, el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar, el derecho a alegar, el derecho a una sentencia justa y a un recurso efectivo. Y en el ámbito del derecho a probar, vamos a ver en este momento que tiene que ver con toda esta parte que les he venido platicando de su momento. Porque el derecho a probar, dentro de los ámbitos que acabamos de decir, significa
el anunciar prueba, que en materia penal lo hacemos en el mismo momento del ofrecimiento probatorio, específicamente y técnicamente en la etapa intermedia. El derecho a desahogar la prueba. Este derecho al desahogo probatorio, como ya lo acabamos de ver, lo acabo de reiterar hace un momento, pues se da precisamente en el juicio de debate. Una vez que se desahogó la prueba, pues evidentemente requiero algo más. No basta con que yo haya ofrecido mi prueba. Requiero como parámetro constitucional establecido en el artículo 20 que veíamos hace un momento, el derecho a contravertir la prueba del otro, lo cual lo puedo hacer a través del contrainterrogatorio, lo puedo hacer a través del ámbito argumentativo o lo puedo hacer a través de ofrecer y desahogar una prueba nueva, entendida en su momento como una prueba de refutación o una prueba nueva propiamente dicho para acreditar un hecho completamente distinto. Serían estas, por decir, la necesidad o los fundamentos constitucionales y procesales que justifican estas diversas etapas de prueba y que cada una va teniendo un propio ámbito de aplicación distinto, una forma distinta. Así, en la etapa de investigación, en la etapa de recabar los elementos probatorios, hablamos de que está regulado por el Código Nacional a través de los actos de investigación sugeridos en el Código Nacional. Y digo sugeridos porque no es un recetario. Si existe el día de mañana un nuevo acto de investigación que nos dé el crecimiento tecnológico, desde luego que lo podrá usar el Ministerio Público y la propia defensa. Tenemos actos que requieren un control judicial previo, actos que requieren un control judicial posterior, pero que estos actos deben además reunir ciertos requisitos que le van a dar validez, le van a dar utilidad a la prueba. Imaginemos, por ejemplo, en la primera etapa de obtención de la prueba, un acto de investigación como, por ejemplo, el reconocimiento de personas. En el reconocimiento de personas, si bien la ley nos dice una forma genérica de cómo hacer, hay una serie de protocolos y de técnicas de investigación que debe cumplir el Ministerio Público para que esta prueba reúna una de las características principales, que es que se imprima la convicción al juzgador de la certeza del acto que se practicó. No podríamos hablar de que hay una certeza si estamos hablando que el reconocimiento de personas en un absurdo imaginario se realiza respecto a una persona del sexo femenino y que las personas que fungen como cebos o como monitores sean personas del sexo varonil. Sería un absurdo imaginario que pudiéramos llegar a esto. Pero podemos verlo, desafortunadamente, en algunos casos en donde las características no coinciden. Y por coincidencia no quiere decir que sean iguales, sino simplemente que las características difieran de lo sustancial. Evidentemente, la persona a reconocer pues es manipulado psicológicamente, visualmente, auditivamente, para señalar a una persona. Esto va a provocar no la nulidad como tal en su momento del acto, porque podrá ser llevado incluso a la etapa preliminar, quizás pueda pasar la etapa intermedia, pero cuando se evidencia esto, evidentemente el grado de certeza pues no será el suficiente y no se cumplirá con el objeto procesal, que es precisamente la certeza de un hecho. Cuando la ley nos establece una forma de conducción, una forma de cómo practicar un acto y no se realiza, pues evidentemente hablamos de una nulidad probatoria. La actividad probatoria, que implica desde su obtención, recolección y formación de la prueba hasta su ofrecimiento y su desahogo, debemos de tener en cuenta desde el primer momento que la posibilidad de tener un elemento probatorio, que debo abocarme a las limitantes de mi propia actividad probatoria. Si bien en todo proceso penal todo puede ser probado por cualquier medio, estos limitantes los tenemos en la pertinencia, idoneidad, lo tenemos en la taxatividad de la ley, aspectos de legalidad, en la forma de incorporación, así como también en algunos casos que los dejo fuera como limitantes, pero que los pongo sobre la mesa únicamente como posibilidades de no llevar a ámbitos probatorios la sobreabundancia y los acuerdos probatorios. Estas limitantes, en principio, debo verlas bajo los aspectos de legalidad. La legalidad no es otra cosa que aquello que se constituye
de acuerdo a la posibilidad, forma de obtención, ofrecimiento y desahogo de la prueba con base en los aspectos previstos en la ley. Lo que veíamos antes. Lo primero que tengo que hacer, sé que una persona obtuvo o tiene información respecto de un hecho, un acto, el que sea, pero resulta que esa persona es adolescente o un niño o niña. Evidentemente no le puedo tomar su declaración sin que esté presente su representante, padre o tutor. Yo lo hago de esta manera, incumplo con un aspecto de legalidad, y así la prueba pudiera haber sido útil, pudiera haber sido pertinente y hubiera podido ser la idónea. Al romper un ámbito de legalidad, esta prueba en su momento no podrá ser tomada en cuenta por el juzgado. Si no es que antes se hace valer esta ilegalidad o ilícito, dependiendo del caso en concreto, y será nula desde el momento en que ésta se practique. Una vez superado el ámbito de legalidad, en el cual puede también abarcarse los protocolos, como ejemplo el informe policial homologado cuando se practica de una manera diversa, o tienes 2 informes policiales homologados, o hay tachones, o hay enmendaduras que no corresponden a la técnica de cómo se debe hacer, pues evidentemente pierde su eficacia por estas circunstancias. Otro aspecto al cual debemos de tener es la pertinencia probatoria. Esta pertinencia probatoria no es otra cosa que el elemento de prueba, es decir, la información que yo voy a aportar al órgano jurisdiccional debe ser dirija de manera directa o indirecta a la proposición fáctica que yo quiero probar en juicio. Cuando hablo de proposición fáctica no me refiero al todo del hecho, porque puede, dentro de la pertinencia, lo podemos ver en la vida práctica, que existen ciertas pruebas, sobre todo en lo que se denominan los casos difíciles, en el que tenemos que resolver a través de inferencias probatorias y no a través de una prueba directa. Podemos ver que van precisamente estos hechos indirectos que se van uniendo entre sí, que van siendo probados, pues precisamente se refieren a hechos aislados, a hechos con cierto grado de unidad, pero muy, muy breve. A veces quizás nos quedamos incluso en la cuerda floja de si efectivamente son o no son, se refieren o no directamente al hecho, como que queda la duda en algunos casos. Esa es una pertinencia indirecta. Siguen siendo pertinentes en la medida que de alguna manera justifique el contexto del hecho. Una pertinencia de manera directa, pues evidentemente lo podemos ver a través de un testigo directo, el cual nos dice en la entrevista que desde el primer momento él vio cómo disparó el arma. En el caso de la defensa, pues lo podemos ver a lo mejor en un testigo de lo que llamamos de coartada, que nos dice que estuvo con ella en un lugar diverso durante todo el tiempo que ocurrió el hecho. Esta es una pertinencia que va directa a una proposición central. Las proposiciones indirectas o las proposiciones que sirven para el contexto, también podemos hablar de pertinencia. Podemos definir pues a la pertinencia como la relación que existe entre el medio probatorio que deberá ser admisible y los hechos del proceso. De manera que una prueba es pertinente si está dirigida a acreditar hechos que sirven para acreditar la función del proceso mismo, es decir, la resolución de la litis. Por otra parte, la idoneidad, que también la debo de tener en cuenta. Si bien es cierto, la idoneidad por regla general la voy a ver en el aspecto de la valoración probatoria, es ahí cuando puede ser sancionada o no. Ahorita repito esto de ser sancionada o no. La idoneidad es que esta prueba sea la más apropiada para demostrar el hecho del proceso. Hay un ejemplo que pongo mucho y algunos compañeros, si es que están presentes en esta charla, sobre todo en clases de mis estudiantes de Derecho, es, si bien es cierto tengo libertad probatoria, pues yo no voy a probar, por ejemplo, el delito de bigamia con el DVD de la boda. Una prueba que es pertinente, sí lo es, pero no es idónea. ¿Por qué no es idónea? Porque no era el mecanismo que era con el cual se podía probar un acto jurídico. Y la única forma de probar el acto jurídico pues era a través del atestado que establecieran ambos matrimonios. En ese sentido, la idoneidad precisamente es verificar que la prueba es la más apropiada para demostrar la proposición fáctica. Decía yo hace un momento que esta se sanciona en el momento de la valoración probatoria, no antes. Yo puedo traer una prueba idónea y por el simple y por el simple hecho de su no idoneidad,
No quiere decir que la deseche de una etapa intermedia, salvo que la idoneidad se traduzca en una sobreabundancia o en una impertinencia que pudieran compartirlo. Solamente en esos casos se hará sancionada anteriormente. La regla general es que esta idoneidad probatoria se sanciona con la valoración que realiza precisamente el juez hasta el momento, valga la redundancia en mi parte, de valorar la prueba misma, de establecerle un valor cuantitativo y cualitativo a la prueba. Tenemos pues como otro aspecto, finalmente, necesidad de la prueba. Que la necesidad de la prueba, al final, unidos a estos elementos de legalidad, de pertenencia, de idoneidad, van a llevar a cabo algo que las partes debemos de buscar, incluyendo el juez, la utilidad de la prueba. Vamos a ver, la necesidad no es otra cosa que el convencimiento, la certeza que la prueba debe aportar a los hechos del proceso. La función de la prueba. Se supone y se presupone que la aplicación de la existencia de normas jurídicas a determinados hechos debe ser acreditada a través de la prueba. ¿Cuál es la necesidad de la prueba? Pues es precisamente que una vez que cumplió estos parámetros de legalidad, de pertinencia, de idoneidad, de no ser sobreabundante, de ser concreta, de ser precisa, que se anunció, ofreció, desahogó, se contravino a través de los otros elementos probatorios de mi contraparte, que cumplió precisamente con aspectos de licitud, de libre valoración, etcétera. Una vez que yo logro eso, estoy logrando por un lado el objeto de la prueba, el objeto procesal, y finalmente cubro la necesidad de la prueba, la acreditación y la convicción de a lo que yo quiero que el juez llegue. Finalmente tenemos la última parte del proceso probatorio. La referimos hace un momento de una manera muy, muy escueta. Van ustedes a tener más adelante en este mismo grupo ámbitos más específicos de racionalidad como tal, por ende no me meteré en estos aspectos, ni de exclusiones probatorias tampoco, en cuestiones de la valoración probatoria. Ya sabemos, gracias al ámbito jurídico, a nuestra historia, superamos este ámbito de la prueba tasada, en la cual el juez pues simplemente decía, pues esta tiene un valor prácticamente de 1, esta de 5, esta de 10, con esta se comprueba y no hay marcha atrás. Seguimos manteniendo residuos como los aspectos de taxatividad, en donde, por ejemplo, el artículo 34, 35 53 del Código Civil del Estado, si no mal recuerdo, nos establece que solamente se acredita el estado civil de las personas a través del atestado del registro civil. No hay otra forma de probar el estado civil de las personas. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho que en ocasiones tenemos que dar por acreditada la afiliación entre una y otra parte, sobre todo en tratándose de comunidades en las cuales pues no tienen acta de nacimiento, no tienen un atestado de nacimiento, no tienen ni siquiera una fecha exacta de nacimiento entre las partes, y nos ha sucedido en la práctica. Y aquí optamos por dejarle la legalidad y nos vamos a la crítica racional. Una crítica racional que me permite utilizar las reglas de la lógica que sabemos que son precisamente, entre otras, el principio de identidad, el principio de congruencia, el principio de tercero excluido, que me van a permitir a mí en su momento pues poder realizar un ámbito de valoración probatoria acorde, y que desde luego es una lógica que utilizamos todos los días. El problema es que muchas veces no podemos o no sabemos identificar el aspecto lógico, o no sabemos que estamos aplicando la lógica. Parafraseando al maestro y magistrado Arturo León de la Vega, en alguna de sus clases mencionó que la lógica era todo aquello que no repudia la mente, y lo dijo con gran sabiduría y con gran certeza, porque efectivamente, en cuanto yo digo, eso como que no le creo, estoy aplicando esa lógica, esos parámetros del tercero excluido, esos parámetros de identidad, de congruencia, que me van a permitir en su momento darle una acreditación. La máxima de la experiencia a la que me refería en el ejemplo hace un momento, esta circunstancia de no tiene un acta de nacimiento, pero la lógica me dice, y la máxima de la experiencia me dice, que desafortunadamente en muchas comunidades de nuestra entidad, y si no es que de todo México, desafortunadamente,
se carecen de estos documentos y la única forma de saber que alguien es papá, mamá, hermano, tío de alguien es a través de testigos que nos dicen, sí, efectivamente nació en su casa, de la propia expresión de la voluntad de los intervinientes. Aquí aplico estas máximas de la experiencia que evidentemente me sirven para tomar una determinación. Pero estas máximas de la experiencia no son universales, cambian de momento a momento y cambiarán también de social en que se desenvuelven. Un ejemplo que también pongo muy seguido, por ejemplo, una máxima de la experiencia me dice que cuando un niño cae al piso, lastima, las máximas de la experiencia me dice que irá corriendo a ver a su madre porque es su núcleo esencial, es su forma protectora, su ámbito de sentirse bien. Y esta sería una máxima de la experiencia. Pero, de acuerdo a nuestra evolución de nuestra sociedad, también hay quienes viven con sus padres y que esta figura notable dejó de ser la madre y se convierte en el padre, y por eso hay una excepción a esta máxima de la experiencia y me da a entender el por qué el niño no acudió con su mamá, acudió con su papá o con su abuela o con su abuelo o con esta persona a quien le tiene confianza. Y estas máximas de la experiencia, el juez sí tiene que ser muy cuidadoso de evitar que una máxima de la experiencia personal infiera en una máxima de la experiencia general. Deberá optar por la segunda, es decir, por una máxima general o generalizada, mejor dicho, siempre y cuando tenga elementos para corroborar esta. Y finalmente, los conocimientos científicos afianzados. Aquellos que la ciencia le dota al juez a través de los litigantes para llegar a tomar una determinación de un conocimiento que el juez no tiene. Afortunadamente, superamos una máxima del derecho, porque era una máxima que decía que el juez era el perito de peritos. Las penas, yo creo que todos los abogados conocemos cierta rama y la conocemos muy poco del derecho, como para pensar y creernos que sabemos todo de todo. Los conocimientos científicos afianzados son precisamente para eso, para que cuando me hablen de un conocimiento técnico, sea el perito, ofrecido por cualquiera de las partes, quien me explique de una manera clara y precisa de qué se trata ese conocimiento científico afianzado y por qué debo tomarlo en cuenta para creer o para tener por justificado una pretensión válida de precisamente una proposición fáctica y cómo esa proposición se probó a través de científico, a través de ese conocimiento que permeó al juez para ese caso única y exclusivamente. En ese sentido, podemos ver, y a modo de conclusión, tenemos en principio que la prueba es todo aquel elemento idóneo, útil, pertinente y legal que sirve para acreditar cualquier proposición fáctica llevada de manera adecuada y desahogada conforme a la ley en el proceso, y que tiene aspectos que van de producción, de origen, producción, ofrecimiento, desahogo y valoración probatoria. En cada una de las fases las exigencias van siendo mayores. Por eso hablábamos de un elemento de prueba y de un dato de prueba en las etapas preliminares e intermedias. En tanto, en la etapa de juicio hablamos de prueba. Sin embargo, esto no quiere decir que exista un desfase o que lo que está al inicio no se pueda convertir en prueba. Es una cadena de crecimiento, llamémosle así, de madurez desde la obtención del órgano en medio de prueba hasta el momento de su desahogo, en donde genera convicción al juez, cuando podemos hablar de la prueba misma, de aquello que se probó, de aquello que al juez le causó un grado de certeza en el cual pudo romper la duda razonable. Y la prueba, lo que va haciendo a través de las fases procesales, es ir venciendo la duda, la sospecha fundada, para que al final el juez determine a grado de certeza uno o más hechos puestos a su consideración. De mi parte sería lo que quiero comentarles para ustedes el día de hoy. Es un tema sumamente amplio, sumamente grande, es un aspecto general, una visión general de lo que desde luego
va a conformar la prueba. Prueba o ámbitos probatorios que irán modificándose, bien, irán requiriendo en su momento ir tomando una explicación y un concepto específico. A continuación me voy a permitir leer algunas preguntas que están haciendo aquí en el grupo y dar contestación a algunas de ellas. Vamos a empezar por las que se generaron al inicio. Me comenta Marvin Calix de Honduras, me dice: ¿qué podemos hacer con los gobiernos que atribuyen el derecho penal a la solución de todos los problemas que los medios políticos provocan, la presión preventiva, que es la regla y la excepción? Marvin, desafortunadamente creo que es una fase por la que pasamos varios países. Yo definitivamente no estoy de acuerdo en principio en que el derecho penal es la solución para todos los problemas. Yo quiero creer y sigo creyendo en que el derecho penal es la última ratio y que en los estados democráticos y constitucionales de derecho debemos optar porque se garantice esa última ratio. Para ello están precisamente tanto los órganos de fiscalía, los órganos investigadores, de tener esto en mente, los abogados defensores en las ramas, desde luego, tanto públicas como privadas, y desde luego el Poder Judicial, para frenar estas circunstancias y darle vigencia a esta última ratio. La presión preventiva, desde luego, que tiene que ser la excepción y no la regla. Entendemos las circunstancias de inseguridad de muchos países latinoamericanos, pero la presión creo que está antes del derecho penal, no la otra. Es un tema que también definitivamente es muy amplio y que se tiene que discutir a niveles tanto axiológicos como incluso de la propia teoría del delito y de la teoría procesal. Calvin, de igual manera, vuelve a preguntarme que si la prueba es mal tomada por el elemento auxiliar del proceso y ante el acusador no es objetivo de cómo llegar a la verdad en un sistema acusatorio adversarial en cual caso juez no tiene un criterio ni independencia. Bueno, la prueba tendríamos que establecer, Marvin, si esta forma de recabar la prueba incide en el resultado mismo o es susceptible en determinado momento de ser saneado o que por la otra parte pueda decidir también utilizarlo. Desde luego que si carece de una legalidad y además es ilícita, esa prueba no puede ser tomada en cuenta. Me pregunta Rubén Mendoza: ¿usted quiere decir que la única prueba será la testimonial? ¿Un documento, un video debe ser incorporado por un testimonio a través del interrogatorio y contrainterrogatorio? Sí, efectivamente, Rubén, volviendo a los elementos de la prueba, te puedo decir que efectivamente, por lo menos en el proceso penal acusatorio, en el sistema jurídico mexicano, nos establece que toda la prueba debe ser aportada a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. Necesita un órgano de prueba para que este órgano de prueba autentifique esa información, que nos diga también por un aspecto de cómo fue obtenido ese elemento probatorio, cómo llegó a sus manos, para verificar o poder establecer una certeza jurídica que me establezca que no hay una ilicitud. Me tendrá que decir cómo llegó a sus manos, qué contiene el documento, para darle una certeza al órgano jurisdiccional del contenido probatorio. Será él que a través de su lectura, a través del órgano de prueba, lo incorpore. Desde luego que no puede llegar únicamente el documento y pedirle al juez que lo lea o el Ministerio Público. La regla, por lo menos en el sistema jurídico mexicano, es que efectivamente tiene que ser incorporado por un órgano de prueba. Recuerdo ya hace muchos años que esta discusión se llevó incluso en órganos federales, en donde se hacía un símil de lo que era la prueba documental en materia civil. Le decían, bueno, es que ya está desahogado por su propia especial naturaleza, pero aquí, atendiendo a estos elementos y de acuerdo a la doctrina incluso del Cafferat Nores, requerimos al órgano de prueba para aportar esa información. Sí, Marvin, la declaración testifical desde luego que es la más manipulable, pero precisamente el tamiz, el examen por el que tiene que pasar en el contrainterrogatorio, es el que le debe dar al juez las herramientas para que a través de la crítica racional podamos establecer si este testigo, y a través del proceso de inmediación, que ahí nada más lo diría de a un mínimo parámetro, podamos establecer si este testigo me dice o no la verdad. Pero desde luego que este testigo tiene que estar robustecido con otra serie de pruebas.
Ismael, sí, la prueba testimonial solamente va a valer como prueba como tal hasta el momento del interrogatorio, que concluye el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Hasta ese momento obtendré lo que es el objeto de prueba, es decir, qué probó ese testimonio. Sin embargo, esta testimonial me puede servir, Ismael, en el momento de la solicitud de vinculación a proceso para el libramiento de un orden de cateo, un orden de aprehensión o etapas preliminares, en donde me basta la información obtenida, el registro o el dato de prueba para tomar una determinación. José, maestro, ¿es posible utilizar datos de prueba en el debate en la medida cautelar? Bien, muy buena pregunta. No tenemos una regla para la medida cautelar en el debate. Definitivamente en el debate mismo, en el debate de juicio, no es posible llevar un dato de prueba, salvo las excepciones que ya habíamos mencionado. Pero para el debate de la medida cautelar, definitivamente que seguimos la regla establecida para el término constitucional. Tienes la opción de llevar el dato de prueba o de llevar al medio de prueba. Es decir, en otras palabras, yo llevo mi registro probatorio o llevo a mi testigo para tal circunstancia. Tampoco es que haya un estándar de probatorio que valga más el dato de prueba, pero el dato de prueba es el registro que tiene el Ministerio Público, que tiene la defensa, a que valga más el testigo que llega y se sienta y declara. No porque los estándares probatorios sobre los que va a recaer la valoración que realiza el juez son distintos. No es lo mismo valorar un documento que me ha sido vertido de manera oral a un testigo que ha sido sometido al contrainterrogatorio, y a pesar de que vinieron 10 testigos, el contrainterrogatorio fue suficiente para extraer que mentían. Estas son circunstancias casuísticas que deberá tomar el juez, pero tienes en este caso la posibilidad de hacer ambas circunstancias. La estimación probatoria va a depender caso a caso y desde una vez, te lo reitero, no vale más un testigo que un dato de prueba. Son valorados a niveles metodológicos distintos, estableciendo sus sutiles diferencias para tomar una convicción por parte del juez. ¿Son importantes la teoría tanto psicológica como normativa para la valoración de la prueba? ¿Y cuál de las dos teorías mencionadas es más importante? Agustín, ambas teorías tienen que ser tomadas en cuenta. La psicología del testimonio como tal, desde luego que es esencial para comprender los ámbitos subjetivos del testigo, pero también la cuestión normativa de cómo se lleva a cabo el desahogo. Aquí lo que compete a las partes, a los litigantes en específico, es tratar de combinar ambas teorías, porque al final de cuentas son eso, Agustín, teorías. Como lo digo, por ejemplo, en las clases de teoría del delito. Ocupar la teoría que mejor me resuelva el problema. Ojo, la teoría que me ayude a resolver el problema, no la teoría que me convenga para únicamente hacerle creer al otro. No, la teoría que me pueda ayudar a resolver el problema es a la cual yo voy a tratar de dirigirme y entenderla. Si yo no conozco el testimonio, la psicología del testimonio, preferible no meterme con él, porque no me va a ayudar en nada. Me quedo en el ámbito normativo. No creo que sea más importante una que la otra. Creo que, al igual que todas las materias el día de hoy, por lo menos de las ciencias sociales, están intercomunicadas y son tan importante una como la otra. Ok, Mauricio Hernández. Bien, te aclaro muy rápido la diferencia entre la prueba superviniente y la prueba de refutación. Nosotros podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente que nos habla de una prueba nueva. La prueba de refutación se va a dar en los casos en los cuales lo que tú pretendes, valga la redundancia, es refutar una prueba ya desahogada en el debate. En términos generales, ¿sale? Un testimonio, por ejemplo, el testigo te dijo que no tenía ningún conocimiento de la existencia de la víctima, que no tenía relación con ella, pero cuando te dice eso, tú sabes que tiene una relación, por ejemplo, de noviazgo. Una prueba de refutación, vas a refutar el testimonio del testigo. No es cierto lo que dijo este testigo, señor juez, porque ¿qué creen? Mire, aquí traigo fotografías, aquí traigo testigos que dicen que tienen una relación. La prueba nueva, por otro lado, es algo que tú no preveíste poder llevar a juicio por dos razones. La primera, no conocías la prueba.
completamente desconocida y a raíz del debate te enteraste de la existencia de la prueba y es necesaria para sustentar alguna de los aspectos fácticos que tú consideres. La otra es, preveíste su necesidad, sabías de la existencia de esta prueba, pero no conocías o pensaste que no te sería útil en la prueba, ya sea porque tenías otros elementos probatorios como justificarlo o te era innecesaria en ese momento. En esos casos, esa sería la diferencia entre ambas pruebas. Araceli. En relación a las conversaciones de Face y WhatsApp o videos privados, si hacen prueba, estamos precisamente, como tú lo dices, ante una circunstancia de comunicaciones de carácter privadas, que para que tú puedas llevarlas y ser ocupadas en el debate, en el juicio, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. En este caso, la autorización judicial para poder extraerlos. Si no lo haces así, no podrán ser realizados en privados. El informe de población homologado es diferente a la declaración que rinde ante el MP. Sí, el informe policial homologado, Josefín, es el que tiene que realizar el primer respondiente, el primer elemento de la policía que llega a un lugar y que tiene la obligación de rellenar para dar certeza de que a partir de ese momento se llevó a cabo o como comenzó a cabo la investigación de un evento delictivo. Es un formato que está establecido, que se tiene la obligación por parte del primer respondiente de llenar con todos los datos requeridos y bajo las formalidades distintas. Si se requiere emitir una declaración posterior ante el Ministerio Público, será motivo de alguna otra circunstancia. ¿Me podría decir qué es la preponderancia de la prueba? Bueno, cuando utilicé el término preponderancia de la prueba cuál es la prueba que requiero, que me es más útil y pertinente. Pero también es la que me puede sustentar un valor más fuerte al momento de su valoración. ¿Nos puede recomendar bibliografía del tema? Claro que sí, se los dejo al final. En la etapa de investigación, la defensa puede ofrecer un dato de prueba en forma de registro, sí, lo decía hace un momento. Tienes varias opciones: aportarlo en público, aportarlo en término constitucional, como tú desees. Luis Flores, el artículo 171 establece el aportar datos o medios para las medidas cautelares. Efectivamente, ya lo mencionábamos, seguimos la misma regla por ser la etapa preliminar. Las pruebas pueden ser ofrecidas en audiencia inicial, intermedia o de juicio oral. Las pruebas, si vamos a hablar de un concepto genérico de pruebas, no dar el tecnicismo que establece el Código Nacional. ¿Puedo ofrecer cualquier dato de prueba en la audiencia inicial? Sí, si soy el imputado o el defensor, puedo hacerlo. El Ministerio Público lo que hace es desahogar sus elementos de convicción a través precisamente de la lectura, de la oralidad. En la audiencia intermedia tenemos como base precisamente es el control de la acusación, y para el control de la acusación se fija el tema de la prueba, es decir, qué es lo que se va a llevar a prueba. Es ahí donde se ofrece. En el caso del juicio oral ya no ofrecemos prueba, solamente vamos a su incorporación y desahogo probatorio. Salvo, Fabricio, la única forma de ofrecer pruebas en el juicio oral es la prueba nueva. Finalmente, Marvin, me preguntas, ¿un testigo protegido que es descubierto en un juicio con un interés manifiesto en contra del imputado por parte de la defensa es algo ilegal o imputable a la defensa? Bueno, recordemos que hay una serie, tenemos nuestra ley que nos establece cuáles son los parámetros que debemos tener como un testigo protegido. Sin embargo, también constitucionalmente tenemos la obligación de conocerles todos los datos y todas las pruebas como tal al imputado. Por ende, no podría yo contestarte, y soy muy honesto, porque tendríamos que establecer el caso en concreto. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se hizo el descubrimiento del testigo protegido? Si ya había desaparecido fundamento para tenerlo como testigo protegido, si era únicamente para que llegara a juicio, tendría ya que declarar normal. Tendríamos que hablar del caso en concreto en este sentido. Bien, con mucho gusto les decía yo la bibliografía. Me gustaría, para ya culminar con ello, la dejaría yo directamente en la página
en la página de Viernes de Jurisprudencia. Con mucho gusto les dejo algunos textos para que ustedes puedan consultarlos. Y bueno, finalmente, pues hasta este momento, dado que he resuelto, o bueno, he tratado de resolver algunas de sus preguntas, pues no me queda nada más que agradecer su atención por esta hora, esta humilde charla que me ha invitado precisamente Viernes de Jurisprudencia a dar con ustedes, a maestro Wilfrido, desde luego, por la invitación. Y pues espero que esto nos ayude a todos como profesionistas, como estudiantes de Derecho, para clarificar algunas dudas que tengamos, pero sobre todo, como siempre lo digo, para generar más dudas, porque la duda siempre va a generar conocimiento, y el conocimiento nunca es innecesario y siempre servirá para mejorar todos nuestros aspectos de nuestra existencia. No me queda nada más que despedirme de ustedes y que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Trivago te ayuda a comparar los precios de más de 700,000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Trivago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a trivago.com y escribe tu destino. Selecciona en 2 clics la fecha de llegada y salida y busca. Así de simple. Trivago busca al instante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar, elige el número de estrellas o filtra por las puntuaciones de los usuarios. Trivago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación. Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio. En trivago.com. Hotel Trivago. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía agradece el favor de tu preferencia. Nos seguimos escuchando en la próxima ocasión. Llevamos hasta ti digitalmente la música para tu sensibilidad auditiva. Gracias por tu preferencia.